Moadim Lesimha, y gracias por estar con nosotros. Moadim Lesimha, Miguel, y Shalom a todos desde Jerusalén. Lior, la pregunta que corresponde a esta altura, porque claro, esta situación que se reitera, y en los últimos días vemos al primer ministro de Jordania, la reacción de Rusia, Bahrein, y podría seguir el listado, incluso agregando a Venezuela, que critican el accionar de las fuerzas de seguridad de Israel frente a esto que ocurre. ¿Qué diría el vocero de la Cancillería? Quiero hacer las cosas muy claras. Lo que hace Israel es haciendo todos los esfuerzos para permitir la libertad de religión Lior. en la ciudad. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, tuvimos algún inconveniente, pero ya... Okay. Sí, sí. Perdona, lo voy a empezar de nuevo. Lo que hace Israel es hacer todos los esfuerzos para permitir la libertad de religión en la ciudad santa de Jerusalén para todas las religiones. Estamos en una época donde hay tanto el mes de Ramadán para los musulmanes como también las fiestas de Pesach para los judíos y la Pascua o Easter para Lior. en esa ciudad, en la ciudad vieja. Hola, Sí, ¿me sí. escuchan bien? Sí, sí, en algún momento algún pequeño corte, pero te hemos seguido perfectamente. Sí, sí, adelante. Perfecto. Lo que digo es que esa tensión se lo está y los extremistas musulmanes liderados por Hamas están abusando de esa tensión, tratando de incitar más violencia en la ciudad vieja, lo que no va a permitir la policía israelí. La policía israelí está ahí para asegurar que todos los que quieren practicar su fe en forma pacífica podría hacerlo. Y lo que hemos visto desde el viernes y después también el inicio de esta semana es que por lo que hizo la policía israelí, decenas de miles de musulmanes podían entrar a las mezquitas del monte de templo, miles de israelíes y de judíos podían llegar al Lakótel, al muro de las lamentaciones, y mañana, ese sábado vamos a tener el sábado de la luz de los cristianos ortodoxos. Todas esas fiestas se hace en una distancia de menos de 200. Responsabilidad del Estado de Israel es dejar todos los que quieren hacerlo en forma pacífica llegar y practicar su religión en esta ciudad que es santa para todos. León, algunas preguntas concretas. Los que deben custodiar el monte del templo en lo que es el status quo desde, bueno, desde la recuperación de este lugar de Jerusalén por parte de Israel es el WAF, que es, digamos, la policía jordana que tiene responsabilidad sobre este lugar. ¿Qué pasa que ellos no detienen o no logran contener a ese tipo de grupos extremistas? Es cierto que el WAC tiene que es la autoridad máxima musulmana en los lugares santos, tiene esa tarea, pero la responsabilidad es del Estado de Israel y de la policía israelí. Si el WAC no lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer, y lamentablemente el WAC o es que no puede o que no tiene las medidas de hacerlo. Estamos en contacto todo el tiempo con el WAC. Creo que tenemos el objetivo en común: no dejar a los extremistas llevar o transformar esas fiestas pacíficas una escalada de violencia otra vez. Y lo más interesante es que estamos viendo voces
tanto de los musulmanes que llegan al monte del templo, a las mezquitas, en contra de los extremistas, en contra de las organizaciones de que la situación en Jerusalén no les permita llegar a los lugares santos. Bien, Lior, ahora esto es por un lado. Por otro lado, el primer ministro de Jordania incitando a que los palestinos se rebelen, tiren piedras, hagan destrozos. Y por otro lado también muchos países criticando el accionar de Israel. ¿Qué dice sobre esto el vocero de la Cancillería? Yo creo que cualquier persona, especialmente un líder que llama a la violencia y no hace su tarea, y es muy peligroso para esa zona, especialmente en esos tiempos. Llamo a todos los líderes de la región y a todos los países que son nuestros socios en la paz de tomar medidas de responsabilidad para llegar a una situación pacífica y no incitar a la violencia. Es una llamada irresponsable, y creo que lo que más necesitamos ahora son líderes que ven el bien común y el objetivo común de todos de llegar a la situación pacífica para todas las religiones. Lior, estamos en familia, no nos escucha nadie, entonces tengo que preguntarte como amigo y como vocero. Todo muy lindo, pero Israel mueve sus fuerzas policíacas o de defensa para tratar de contener esto, y aparecen, todas las críticas habidas y por haber. Bahrein convocando a una consulta con el embajador, Rusia diciendo lo suyo, el listado es largo. Bueno, Jordania ya hemos dicho, podríamos seguir sumando, incluso a Venezuela, que no tiene ningún problema, pero que está muy atento a lo que hace Israel para tratar de contener esto. ¿Qué dice el vocero? ¿Qué piensa sobre esto? Creo que lo más importante en esos momentos es ver la situación en el terreno. Desde viernes casi que no hay violencia, no hay heridos, y todos las personas de las tres religiones pueden llegar a sus lugares sagrados. Eso es lo más importante. Segundo, parte del juego político, diplomático, es llamar a los embajadores para esas consultas o esas esos encuentros en las diferentes cancillerías. No es nada fuera de lo común, pasa muchas veces. Creo que de lo que estamos escuchando tanto de no es del Bahrein, sino de los Emiratos Árabes Unidos y de otros países, es que ellos entienden el esfuerzo que hace Israel. Ayer habló el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, con su homólogo en Estados Unidos, el secretario de Estado Blinken, sobre la situación, y el mensaje que hemos recibido de los Estados Unidos es muy claro, que es Estados Unidos entiende bien los esfuerzos que hace Israel para evitar violencia, y lo que hace Israel para permitir la libertad de religión para todas las religiones en la ciudad santa de Jerusalén. Y si me permite, sobre Venezuela, mantener el silencio diplomático de no decir lo que pienso de lo que ellos dicen. Bien, ahora voy a decirlo en hebreo para traducir al castellano. Akol Yafé Benaim, todo es lindo y está muy bien, pero yo no veo que se convoque a los embajadores de los países cada vez que en otros países del mundo hay situaciones. Mira que nos faltan en Europa levantamientos,
marchas incluso de los chalecos amarillos donde la policía interviene muy violentamente, o en tantos otros lugares para tratar de contener situaciones. No quiero ni hablar de qué pasa hoy con la invasión de Rusia a Ucrania y el drama humanitario. Digo, parecería que a Israel se le pide algo que no se le pide a ningún otro país del mundo. ¿Esto con qué tiene que ver, Elior? Tiene que ver con, yo lo digo, no tiene por qué decirlo el vocero, con antisemitismo, tiene que ver con antisionismo, tiene que ver con un conflicto religioso, tiene que ver con la incomprensión del tema, porque además, como dijiste, en Israel no solo hay libertad religiosa, que cualquiera que la visita lo sabe, las embajadas que están en Israel, los embajadores de los distintos países seguro lo saben, y los corresponsales de las noticias que pasan al mundo también lo saben, pero con todo eso, cada vez que acontece algo, Israel es indicado como el malo de la película, por así el agresor, que las fuerzas son bárbaras y hacen cualquier cosa con los pobres muchachos palestinos. Creo que una vez había una manera de describir el antisemitismo, y uno de esos los criterios ha sido el doble de acero. Y creo que es cierto, el mundo mira a Israel con otra mirada, y espera de Israel otras cosas que espera de otros países. Tenés razón, lo que hace la policía israelí no es diferente de lo que hacen las policías en diferentes lugares del mundo, y lamento decir que en la mayoría del mundo no le interesa tanto la libertad de los musulmanes de religión en los lugares santos de Jerusalén. Tiene más que ver con Jerusalén y la responsabilidad del Estado judío sobre esa zona. Tiene que ver también con ese conflicto que lleva más de 70 años y con mucha influencia árabe, especialmente en las redes sociales. Pero otra vez, quiero ponerlo en forma muy clara. Las voces anti-israelíes, los extremistas, los terroristas que tratan de poner Israel en el lugar peligroso, no van a tener éxito. De hecho, estamos viendo que, a diferencia del año pasado, esos grupos terroristas no llevaron a Israel a la violencia que ellos querían. El año pasado tuvimos violencias en las ciudades mixtas dentro de Israel, tuvimos violencia en toda la ciudad de Jerusalén, que no lo tenemos este año, y obviamente tuvimos también una operación militar en Gaza después que lanzaron misiles sobre Jerusalén y sobre diferentes ciudades en Israel. Hay que ponerlo en perspectiva, y en perspectiva hasta hoy Israel puede mantener la paz en la ciudad de Jerusalén. Es cierto, no es todo el tiempo así, y todavía hay días que con mucha tensión, pero además de la tensión, hay cada persona que quiere practicar su religión en las ciudades de Jerusalén puede hacerlo hoy, podía hacerlo ayer y anteayer, y va a poder hacerlo también en el futuro. Bien, bajo el control de Israel. La última, y agradeciéndote enormemente, porque hay un frente interno también en Israel. Miren lo que es, yo no tengo que explicarlo, por eso tenemos al vocero de la Cancillería con nosotros, Lior Hayat, pero ayer el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tomó la decisión de que ningún judío puede subir al monte del templo hasta que concluya el Ramadán, es decir, ciudadanos del Estado de Israel no pueden llegar hasta el lugar sagrado de los musulmanes, que está dentro de la capital de Israel. Incluso una marcha de banderas para el día de hoy, entiendo que también ha sido de alguna manera prohibida. ¿Qué diría el vocero ahora hacia los ciudadanos israelíes? Porque en realidad, claro, uno sabe que la democracia es proteger a las minorías sobre las mayorías, pero el ciudadano israelí que quiere tener libertad parece que está
cohibido de no poder hacer lo que quiere en su ciudad capital. Eso lleva años que en los últimos días del mes de Ramadán no permiten a no musulmanes entrar en la zona de las mezquitas. No hay nada diferente este año que en años anteriores, y es por una razón sola, no es por falta de libertad de religión, sino es para permitir que la paz en esa ciudad se mantiene. Los judíos pueden seguir llegando al las mezquitas. Por eso existe la policía que toman esas decisiones basado en mantener la paz en la ciudad, y también basado en eso se decidió no permitir una marcha ilegal que fue que querían llevar a cabo grupos de derecha en Israel. Es una decisión de la policía, por eso existe la policía, y el gol de la policía no es político, no es contra un lado u otro, sino es para mantener la seguridad de todos los ciudadanos y todos los visitantes de la ciudad de Jerusalén. Querido amigo Lior Hayat, vocero de la Cancillería de Israel, agradecerte enormemente siempre por tu gentileza con nosotros. Creo que ha sido claro y contundente, y desear que no solo la libertad religiosa siga siendo parte de lo que se da en Israel y se protege, sino que tengamos mejores noticias y que estos pequeños grupos puedan ser contenidos. Amén. Muchísimas gracias, Miguel, y Hag Sameach a todos. El vocero de la Cancillería, Lior Hayat, lo han escuchado con mayor claridad imposible.